Buenas noches, profesor Hillman. El día de hoy, mi grupo y yo desarrollaremos nuestro trabajo monográfico, cuyo nombre es Los efectos de la globalización en el desarrollo de la economía peruana. Mi nombre es Franklin Ramos Díaz y el día de hoy desarrollaré el primer capítulo, cuyo nombre es La historia de la globalización. Bien, la globalización ha tenido tres olas, es decir, no es una improvisación, sino es el resultado de todo un proceso. La primera ola surge en el siglo XIX, entre los años 1870 y 1914. En esa etapa, el comercio internacional era muy primitivo, muy incipiente. Es por ello que hubo un proteccionismo hacia la industria. Cuando se preocuparon o se dieron cuenta sobre la productividad y llegar o un intercambio con otras economías, encontraron unas barreras arancelarias, ya que luego supieron manejar este problema y establecieron acuerdos para reducir estas barreras arancelarias. Finalmente, la tecnología ha jugado un rol muy importante durante esta primera ola, ya que consigo llevó un aumento o un incremento en la productividad y un costo y una reducción de costos de transporte. Finalmente, esta etapa se cierra ya con la Primera Guerra Mundial y es por ello que hubo una crisis social y política. Justo con ellos nacieron estos grupos antisociales. Ahora bien, siguiendo con la exposición, desarrollaré la segunda ola. La segunda ola se inicia entre los años 1945 y 1980. En esta segunda etapa continuó disminuyendo la disminución del costo de transporte y también la tecnología siguió jugando un rol muy importante, ya que incentivó al comercio. También en esta etapa continuó con el proteccionismo hacia las industrias, ya que el mundo había sufrido una primera guerra y una segunda guerra antes de esta segunda etapa. Y con ello, pues las economías, especialmente europeas, estuvieron totalmente destruidas, ya que todas las actividades estaban enfocadas en el armamentismo. Para finalizar con las olas, la tercera ola se inició a partir del año 1980. Lo más importante durante esta tercera etapa es que los países en vía de desarrollo tuvieron mayor participación ya en los mercados mundiales, sobre todo en la manufactura. Algunos países podemos citar entre ellos China y lo que es la India y entre otros. Pero también así como hubo cosas buenas, también hubo cosas que obviamente perjudicaron en esta etapa, ya que se incrementó la desigualdad y con ello trajo lo que era la pobreza. Finalmente, para concluir ya esta tercera ola, se dio la inversión privada, ya que esto fue muy favorable, ya que redujo las deudas impagables. Ya que muchos países lo que hacían era sacar préstamos cuyas tasas eran muy elevadas y era difícil de pagarlas, ¿no? Y poco a poco se iban incrementando. Es por ello que, como ya lo mencioné hace un momento, la inversión privada jugó un rol muy importante en esta tercera ola, ¿no? Y favoreció a muchos países, y uno de ellos también fueron países sudamericanos que estaban incluidos en estos países, ¿no? Y bien, ahora voy a desarrollar ya la etapa de los hitos, que estos hitos son la creciente interrelación entre los países del mundo, ya que muchos de ellos otorgaron y beneficiaron al desarrollo de la globalización. Ya que en noviembre de 1989 un economista llamado John Williamson
creó un libro de El Consenso de Washington. En ello estaban publicadas 10 políticas consideradas más o menos importantes o aceptables para los grupos económicos con sede en Washington. En 1995 se creó la Organización Mundial de Comercio y con ello trajo muchos beneficios a la globalización, ya que en ella estaban integrados, estaban asociados muchos países de todo el mundo, ¿no? También hubo la crisis económica, o también ya llamada la crisis ecofinanciera, que afectó a muchos países, entre ellos México, que con ello estuvo el efecto tequila, el efecto vodka, que fue en Rusia, el efecto tango en Argentina y finalmente el efecto samba en Brasil. Bien, ahora, si bien es cierto, también se generó después de dichas crisis una discusión sobre el desempeño que se había hecho, que había realizado el Fondo Monetario Internacional. Luego de ello vino en 1998 la detención de Pinochet y con ello hubo la creación de la Corte Penal Internacional. En 1998, en el mismo tiempo, se creó el Estatuto de Roma, ¿no? Creándose la Corte Penal Internacional. Luego de ello me pareció algo muy importante que también tengo que mencionarlo acá, es el llamado la burbuja.com, que se refiere a un periodo de crecimiento de valores económicos de empresas que están vinculadas al Internet. Bueno, luego que China ingresó a la Organización Mundial de Comercio, y bueno, ¿no? Finalmente un acontecimiento muy importante que fue el 11 de septiembre sobre las Torres Gemelas, ya que con ello trajo la erradicación sobre el terrorismo, ¿no? Bien, profesor, espero que haya sido de su agrado. A continuación, mi compañera seguirá con el desarrollo del segundo capítulo de este tema monográfico. Muchas gracias. Una de las características más importantes es que es un proceso universal, ya que este afecta en todos los procesos, de manera en que va incluyendo a cada empresa para que así pueda desarrollarse. Por otro lado, la regulación implica o genera que todas las empresas y mercados se organicen diferentes. Bueno, según Tornero, en 2009 nos menciona cinco dimensiones, cuáles son la economía, político, cultural, económico y social. Ahora, en la economía, las empresas o la globalización implica que las empresas se puedan desarrollar generando un intercambio global. En lo político, la globalización influye de la manera en que pueda crear leyes o hacer relaciones nuevas de leyes, por ejemplo. Por otro lado, la tecnología ha sido la revolución que más se ha desarrollado profesionalmente. También tenemos lo que es la cultura. En la cultura mayormente se manifiesta la integración o el contacto de prácticas, como por ejemplo las marcas, los íconos o el consumo de bienes. También tenemos en la dimensión de sociedad. En esa dimensión vemos el desarrollo de las empresas modernas a una empresa mayor, es decir, un sistema desarrollado. Por ejemplo, podemos mencionar algunas empresas desarrolladas en nuestro país, como la de Banco, Gloria y entre otras empresas. Continuando con la exposición, voy a hablarles sobre el tercer capítulo, que es la globalización en el Perú. Consta sobre 4 temas, que son el comercio exterior en el Perú, las influencias sobre las inversiones extranjeras, las posibilidades de inclusión laboral
y la cultura del Perú. En el comercio exterior del Perú. El auge del comercio exterior del Perú es uno de los tantos factores que influye en el crecimiento de la economía del Perú. Por lo tanto, incide en la reducción de la pobreza y en el incremento de la inversión extranjera. Por otro lado, los miembros del Ejecutivo resaltan que el Perú en la actualidad es el líder de Latinoamérica en cuanto a crecimiento exportador, debido en gran parte a su diversificación y al valor agregado que le otorgan a cada producto. El impacto de las inversiones extranjeras. Los logros alcanzados por el Perú. El Perú tiene relación con un centenar de países. Ha firmado acuerdos comerciales con distintas regiones y distintos países, que son los tratados de libre comercio. Además, es el impulsor de la iniciativa de cumbre para combatir la pobreza y el hambre, entre otros. Gracias a las exportaciones de bienes primarios, el Perú ha logrado mejorar sus índices macroeconómicos y empezó a destacar por su dinamismo económico. Las posibilidades de inclusión laboral, la globalización y el mercado de trabajo. Hay una frase que dice: la mejor forma de protección es el trabajo. El trabajo pleno, adecuadamente remunerado y estable, constituye una fuente primaria de protección social. Sin embargo, el empleo tiene una restricción de edad, por lo que las personas deben enfrentarse a estos riesgos, que son la vejez, los accidentes, las incapacidades y el propio desempleo. La cultura del Perú. La actual cultura del Perú ha quedado moldeada por el impacto de las influencias españolas y amerindias sobre nuestro país. Las costumbres peruanas no difieren demasiado de las naciones hispanoamericanas. Lo único es que el propio peruano hace destacar su propia costumbre, como por ejemplo las celebraciones navideñas, que son de mayor importancia en nuestro país. Me toca desarrollar el capítulo 4, que es el análisis de la globalización. A continuación voy a explicar algunas ventajas y desventajas que proponen grandes economistas como Joseph Stiglitz y Ulrich Beck. Bueno, estas eminencias de la economía han dado unas ventajas y desventajas. Una de las más importantes es la nueva de la integración que surgen entre las empresas multinacionales que vienen a nuestro país a invertir. Con las empresas locales forman sociedades o uniones que permiten el desarrollo económico y la creación de más empleo para nuestro país. Otro es la apertura de nuevos mercados como la Unión Europea, tratados de libre comercio como el que hay con Estados Unidos y ahora más reciente tratados con China, Filipinas y Israel, que de cierto modo permiten una mayor integración entre estas culturas mediante la economía. Desventajas son por ejemplo, esos capitales vienen con estas empresas vienen con grandes capitales y vienen a romper los mercados. Esto crea un abaratamiento del costo de producción, que sin embargo que hacen bajar los precios que pueden romper con la competencia nacional. Otra también es la dependencia de estas empresas que, como ya dije, como ya expliqué, vienen con fuertes capitales y ellos pueden mover el mercado, así que tenemos una cierta dependencia hacia ellos. A continuación voy a dar unas conclusiones. La globalización es un fuerte movimiento que viene muy galopante desde el inicio de los 90 hasta el 2000. En nuestro país, si bien es cierto, hemos tenido una gran desventaja con anteriores gobiernos, por ejemplo el de Alan García en el 85, pero personas como Alberto Fujimori, Toledo y Alan García, en los gobiernos pasados, han tenido una buena política económica. Esto ha llevado a que nuestro país
tenga y esté dentro de los países con mayor crecimiento económico a nivel mundial. Esto se debe a un buen manejo de nuestra economía y una buenas gestiones económicas. Las recomendaciones que se puede dar son las siguientes. Debido a nuestra posición geográfica y ciertos tratados con otros países, de buena manera nos han puesto como que en una buena situación a nivel mundial, ya que el Perú, como quien dice, está de moda y todos los países vienen a invertir en nuestro país. Si bien es cierto, estábamos acostumbrados a un PBI de casi 5 o 6 puntos anuales, en este último año hemos tenido una cierta desaceleración, ya que países como Estados Unidos, al mejorar su economía, nos movemos, ciertos países están retirando sus capitales para irse para allá a Estados Unidos, ya que posiblemente en este mes o el otro, la Reserva Federal de Estados Unidos está pronosticando una subida de tasas de interés. Esto crea que el dólar suba, como lo está haciendo en estos momentos, y bueno, nos deja en cierto desbalance económico. Muchas gracias.